cuando la gente quiere sacar algo importante de alguien, pues no pierde oportunidad. Yo me vi con alguien aquí cuando llegaba al canal y me dijo que era una persona que tenía que ver con uno de los ámbitos de una de las secretarías de Estado de aquí del país, pero sobre todo su representación aquí en San Cristóbal. Me llamó la atención que esa persona se puso a mi orden, le agradezco, y observé, digo, bueno, déjame observar bien para cuando yo necesite alguna situación que tenga que ver con eso, pues me acerco y puedo recibir algún tipo de ayuda, algún tipo de respuesta. Y es que el hombre en el ámbito secular no pierde oportunidades. Si el presidente de la República le pasa por el frente a Práceres en un momento dado, él trataría de saludarlo. De igualmente Matías, pues no perdería la oportunidad. Yo, si me toca la oportunidad, pues también trataría de saludar al presidente. Como no, sería importante. ¿Qué quiero decir con esto? Es que las oportunidades hay que aprovecharlas. Hay ocasiones en las que usted no se le va a repetir una oportunidad. Usted no va a tener, a menos que usted trabaje en el Palacio Nacional, al lado del presidente, usted no va a tener 10 veces o 15 veces para usted saludar al presidente de turno. ¿Por qué no es posible? Eso es un premio. Te pasó por el frente, lo saludaste. No es que esto es ir al cielo, pero por las restricciones que hay, por lo difícil que es, pues para cualquier persona es un privilegio saludar al presidente de la República, tener ese contacto. Entonces, es una oportunidad que se va a repetir quizá 2 veces en todo el tiempo que esté el presidente, y el 99% de las personas pues nunca van a tener esa oportunidad. ¿Qué quiere decir esto, Matías? Que si a usted le toca, aprovéchela. Si usted tuvo la oportunidad, aproveche la oportunidad, porque no se va a repetir. Ahora bien, es posible que usted sepa que el presidente viene para San Cristóbal y no le interese. No le interese. Y si no le interesa, es imposible que lo va a poder saludar, porque es difícil que él vaya a ir a su casa. Pero si usted sabe que el presidente viene para San Cristóbal, de repente usted dice, ¿para dónde va? Ah, él va para la gobernación. Oh, ¿a qué hora viene para la gobernación? A las 10 de la mañana. Bueno, pues usted trata de a las 7 estar enrebrujado allá adentro ya, dentro de la gobernación, para que cuando él llegue ahí, usted esté dentro. Usted está provocando una situación. Usted está provocando un encuentro. Usted está provocando ver al presidente de la República. De eso se trata en esta noche. ¿Cómo provocar un encuentro con Jesús? ¿Cómo provocar un encuentro con el Señor? Tenemos una lectura que a mí me apasiona, es la lectura de Lucas 19, del 1 hasta el 10. Y ojalá la podamos leer para consumo de nuestros televidentes. Claro que sí, se lee así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Así que se apresuró a bajar, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así termina la lectura. Tremendo. Importante esta parte, porque vemos a un Jesús haciendo su travesía, como siempre, por todos los lugares donde él iba. Y de repente, señores, él va a pasar por Jericó. Hay un tema que me llama la atención aquí.
dice que había de pasar por allí. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, la gente que bregaba con el dinero, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol y se subió allí. Primero él estaba primero en la multitud, estaba siguiendo a Jesús, pero ¿sabe lo que pasa? Ahora mismo yo estoy aquí al lado de dos hombres que son más altos que yo. Si se me pone uno adelante y el otro adelante, es imposible que yo pueda ver a Wilmy, que está delante de nosotros, que está siendo nuestro camarógrafo en esta noche. ¿Por qué? Porque mi estatura está por debajo del nivel de ellos. Era el mismo caso de este Zaqueo, que era un hombre de estatura medium, como podemos decir, y le impedía tener un acceso libre a lo que era el maestro. De repente él se sale de la multitud, él se sale del grupo y sale corriendo de la multitud. Yo no sé a qué velocidad. Y cuando caminó 1 kilómetro más o menos, encontró un árbol reclinado que pasaba exactamente por el camino. Yo no sé si ustedes han visto esos árboles que como que menos se meten en el camino. Lo de sicómoro tiene que ver con eso, un árbol recostado sobre el camino, así, que no impide que la gente pase, pero está al mismo nivel de la vista de la gente, así, cuando la gente va pasando. Esto hizo para llamar la atención. Qué bueno sería, Matías, y qué bueno sería, Prácede, que la gente hiciera lo indecible para llamar la atención de Jesús. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este relato a mí me dice que este hombre estaba muy interesado en encontrarse con ese Jesús. Amén, varón. Y a mí también me llama mucho, me deja mucha impresión este relato bíblico, pastor. ¿Por qué? Porque tiene muchos mensajes. Número uno, Zaqueo, una persona adinerada, rica, ya había escuchado de Jesús, pastor. Hay mucha gente que han escuchado de Jesús, que le hemos hablado de Jesús, que alguien le ha hablado de Jesús, que le ha hablado del reino de Dios, que le ha hablado de la maravilla que es estar de la mano de Jesús. Sin embargo, no ha tenido el placer de conocerle, de encontrarse con Jesús, y vive en la multitud, vive dentro de todos los demás. Nos conformamos con ser parte del montón, y no es así. Cuando Zaqueo va y se dirige y está ahí, sabe que Jesús está ahí, él hace, a pesar de su problema o su dificultad, que no podía, era muy pequeño con relación a los demás, él busca un medio para acercarse a Jesús, para tener el contacto directo, pastor. Y nosotros, como reflexión de este mensaje, de este texto bíblico, podemos extraer que no es simplemente estar ahí donde está la multitud, sino que tenemos que acercarnos a Jesús. Para los que somos cristianos tenemos que entrar dentro de lo que Jesús quiere vivir con nosotros, de acercarnos lo más próximo a lo que Dios tiene para nosotros, lo que Jesús quiere para nosotros. Pero aquellos que no conocen del Señor tienen que buscar un acercamiento con Jesús, llegar a una iglesia, provocar, pero déjame ver ¿qué es lo que tienen los cristianos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sienten? ¿Por qué ese gozo? ¿Por qué esa experiencia? Entonces usted tiene que ir allá y provocar a Dios para que Él entre a su vida. Usted tiene que abrir esa puerta, como dice la palabra, pero tiene que acercarse a Él. Y fíjese, pastor, que no importa la dificultad, este hombre quizás pequeño, él buscó un modo. O sea, siempre hay una forma de acercarse a Jesús. Él tenía mucho dinero que a lo mejor las personas, cuando leen la parte que él dice, yo le entrego la mitad de mis bienes a los desposeídos, al que le robé le cuatriplico. Él adquirió la salvación no por este hecho de dar ese dinero, sino porque el convencimiento, la renovación de su alma y de su corazón, Jesús vio esa renovación en él, y por eso le dijo, ha llegado salvación a tu casa.
Y así mismo puede haber salvación, pastor, en muchos hogares esta noche, simplemente acercándote a Jesús. ¿Cómo te acercas? Diciendo en este momento, yo quiero un acercamiento con Jesús, yo quiero algo diferente. Y acercarse a una iglesia, pastor, acercarse a un lugar donde esté hablando la palabra de Dios, escuchar este programa y buscar en la Biblia. Eso es un acercamiento y un encuentro con Jesús. Claro que sí, claro que sí. Me gusta mucho el inicio de tu comentario, Matías, que comienza a ser como un reflejo de lo que pudiera ser hoy una vida de Zaqueo en cualquiera de nosotros hoy. Y yo me voy a ir por esa misma vertiente. En el verso 19:3, el cual dice de la forma siguiente: estaba tratando de ver quién era Jesús. Cuando tú estás tratando de ver qué es algo o quién es algo, es porque tú has escuchado hablar o has visto en alguna revista alguna información o has leído algún periódico relacionado a Jesús. Tú has escuchado de alguien alguna experiencia con Jesús. Alguna tía tuya que es evangélica te ha hablado de milagros, te ha hablado de una experiencia en el Espíritu Santo. Y ni tu tía ni nosotros somos extranjeros. Nosotros no somos de otro mundo. Nosotros somos de aquí, somos de República Dominicana. Algún crédito debe darte eso para comenzar a investigar, a escudriñar, como hizo Zaqueo, de qué se trata Jesús, quién es Jesús. Por eso él quiere verlo. ¿Quién es ese Jesús del que yo he escuchado hablar? Yo voy a procurar verlo porque me he dado cuenta que él va a pasar por aquí hoy. Pero saliéndonos del verso 3, vemos que también él había hecho el esfuerzo de llegar hasta Jesús. Él se había dirigido allá. Él provocó eso de encontrarse en el camino con ese Jesús. Ahora bien, dice que la multitud se lo impedía porque él era bajo de estatura. Él tenía condiciones dentro de sí que le impedían llegar a Jesús. Yo no sé cuál es la condición tuya que tú crees que no puedes llegar a Jesús. Yo no sé cuál es el pecado que tú has cometido. Yo no sé cuál es la intención dentro de tu conciencia que te dice que tú no puedes venir a Jesús. Ahora bien, ¿cuál es ese impedimento? ¿De qué se trata ese impedimento tuyo? ¿Cuál es el tipo de oposición que tú tienes? ¿Es la mentalidad? ¿Es la enseñanza? ¿Es la tradición? ¿Es el tiempo, que no tengo tiempo para ir a una iglesia y conocer de Jesús? ¿Son los sueños? ¿Son la falta de conocimiento? Oye lo que te digo. El tipo de oposición que sea, échalo a un lado, no lo derribes, échalo a un lado y trata de ver quién era Jesús. Ahora bien, él se encontró con Jesús porque él hizo el esfuerzo. Ese hombre hasta se subió en una mata, arriba de un árbol, para que Jesús lo viera. Entiendo que él tal vez movió algunas ramas, porque cuando Jesús iba moviendo, él tuvo que mirar para allá arriba. Él provocó que él lo viera, porque si no hubiese pasado sin verlo. Luego de ese encuentro con Jesús, ¿qué provocó eso en Zaqueo? Y tengo la siguiente anotación. Zaqueo mostró un cambio en su actitud primero. Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó a la hora de encontrarse con Jesús. No es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe mostrar un cambio de vida mediante una nueva conducta. Traduce su fe en acciones. ¿Qué cambios necesita hacer? Un encuentro con Jesús, eso es lo que te quiero decir. Él provoca dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo, el cambio necesario para estar permanentemente en la presencia del Señor. Y que eso no nos asuste a nadie, no nos va a convertir en otra persona, no va a ser otro Pedro, no va a ser otra Juana, no va a ser otra María, no, será el mismo, pero acepto ante la presencia de Dios que sin Cristo no lo tenemos. Así es, y algo importante que debemos notar es que la vida de Zaqueo fue de lo pasivo a lo violento, a lo rápido. Primero él se mezcló entre el público para tratar de llegar hasta donde estaba Jesús. Eso lo hacía todo el mundo. Llega un momento en el que él no puede lograr su objetivo bajo este nivel y entonces corre. En el camino, cuando va corriendo, va dándole mente a la cabeza a ver dónde lo va a esperar, porque él lo que estaba era ubicando un lugar donde esperarlo. Cuando llega allí, dice, pero este es el lugar adecuado. Este palo originalmente me va a conducir a que yo me voy a sentar medio a medio, y cuando él llegue aquí, lo primero que va a ver es a un Zaqueo aquí con los ojos puestos para donde él está. Oye, eso se llama diligencia, eso se llama anhelo, deseo.
Eso se llama provocar una situación. Oye, este hombre estaba ansioso de tener una relación con Dios. Yo no sé usted cuál es su condición, ni su anhelo, su deseo, pero le voy a decir una cosa. La vida de Zaqueo nunca más fue igual. Dice que cuando estaba allí, Jesús se detiene y lo mira. No fue Zaqueo el que vio a Jesús, fue Jesús quien vio a Zaqueo. Porque cuando nosotros nos ponemos en el lugar adecuado, no necesitamos llamar a Jesús. Jesús nos va a llamar a nosotros. No necesitamos ver a Jesús. Jesús nos va a ir a ver a nosotros. Y va a ser increíble cuando ese toque de Dios venga a nuestras vidas. Cómo se va a producir un cambio en nosotros que va a dar al traste con nuestra vida pasada. Ahí vemos a un hombre que es llamado y el Señor le dice, oye, Zaqueo, desciende, lo puso a correr también, el hombre que todavía tenía la lengua afuera de correr para ponerse en posición. Ahora también Jesús le dice, baja, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué significaba eso, señores? Matías, ¿usted sabe lo que significaba eso? Que el hombre va a correr de nuevo, porque tiene que correr para llegar primero que Jesús a su casa, para esperarlo en su casa. Yo no sé ustedes cómo visualizan eso, pero yo visualizo a un Zaqueo corriendo para preparar su casa, para que Jesús cuando llegara allí, pues encontrara todas las cosas en orden. Cuánto adoro al Señor. No, pastor, inmenso, me siento contentísimo porque yo sé que este mensaje está llegando a la gente de manera especial. Y cuando vemos esa parte especial donde Zaqueo se dirige por adelantado, pastor, él, cuando llegamos al Señor, cuando Dios llega a nuestra vida, nosotros actuamos de manera diferente. Nuestra vida se transforma y no importa de dónde vengamos. Fíjese que hasta el nombre Zaqueo, pastor, y lo que él hacía, que en realidad saqueaba a las personas, saqueaba porque le robaba a los pobres miserablemente, y él, transformado a través de ese toque de Jesús que solo Jesús puede dar, cambia drásticamente, busca a Jesús, lo encuentra, y ese toque de Jesús lo lleva a hacer estas acciones, pastor, que muchas veces las personas dicen, pero yéndonos al ámbito local, pastor, la gente dice, pero ¿y ese no era fulano, el que era usaba drogas, o el que era alcohólico, o el que tenía X o cual defecto? Y de repente Dios transforma esa vida, y esa vida se convierte en una vida productiva, una vida que busca almas para Cristo, que gana personas, que predica la palabra de Dios de manera sorprendente. Entonces la gente se pregunta esto y dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo fue transformado a través de la palabra de Jesús, del poder de Dios en Jesús, del Espíritu Santo de Dios, y él se convirtió en una nueva criatura. Y no importa, pastor, lo que hayamos sido en el pasado, no importa lo malo que hayamos sido, lo vil, de dónde hayamos venido, Dios tiene algo especial para nosotros, pero tenemos que ir a ese encuentro especial. No podemos quedarnos pasivos, tenemos que ir a buscarle, provocar, buscar, decir qué es, dónde está, cómo lo encuentro, cómo me encuentro con Jesús. Yo quiero saber más de la palabra, para luego encontrar y ser transformado a través de ese Espíritu Santo de Dios, como lo fue Zaqueo. Qué bueno. Una cosa muy importante, señores, y es que en todo este ambiente, en todo este ámbito, el final de esta conversación con Jesús, el final de esta estadía en la casa de Zaqueo, fue maravilloso, un cambio radical. Por un lado, Zaqueo empieza a dar demostraciones de que tener a Jesús en su casa significaría un cambio radical para siempre. Tener a Jesús en su corazón cambiaría todo. Y finalmente él dice, las cosas que tengo las comparto. Eso fue lo que dijo. Lo que he tomado mal lo voy a devolver. Lo que he hecho incorrecto lo voy a corregir. Y a partir de ahora yo seré otra gente. Y hay una proclama que Jesús le dice a él: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Gloria al Señor. Eso es lo que esperamos
podamos entender en esta noche, de que esta noche ha llegado la salvación a tu casa, de que trates de provocar ese encuentro con Jesús, trata de llegar hacia los pies del Maestro y poder decirle a Él: Señor, aquí estoy, yo quiero recibir lo que recibió Zaqueo. Esta noche ha llegado la salvación a tu casa. Así es. Yo no sé, Matías Prácede, pero esta palabra es para reflexionar, para pensar, para dedicar parte de nuestro tiempo a analizarla. Hay hogares que necesitan, que están en peor situación que la situación que tuvo Zaqueo, están en peor situación que la situación que tuvo su casa, porque no solamente están en una condición de ladrones, en una condición de publicanos, de pecadores, sino que hay muchas otras cosas que dañan la familia, que dañan su entorno. Y debiéramos revisar la vida de Zaqueo para imitar su ejemplo de correr tras Jesús, pero también su ejemplo de dejar el pasado atrás, cambiar, que muchas veces recibimos a Jesús pero no estamos dispuestos a cambiar. Si Jesús llegó a tu vida, tienes que cambiar. No puedes seguir la misma vida. Si el Señor llegó a tu casa, tienes que cambiar el comportamiento con tu gente, con el entorno. El entorno debe saber que tú has cambiado. Si hay gente que está agraviado por tu vida pasada, esa gente debe recibir una respuesta, debe recibir un desagravio. ¿Por qué? Porque ahora, en la nueva vida en Cristo, las cosas son diferentes. Señores, el tiempo nos traiciona, nos quedan apenas segundos para concluir este programa, pero yo quiero que ustedes den una última palabra final de 30 segundos cada uno para que nosotros estemos pues dando conclusión a este tema tan importante en esta noche. Claro que sí, la palabra dice que cuando Jesús llega a tu vida, llega a tu corazón, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la reflexión para esta hora. Sí, yo digo que después que tú estás en Cristo, la palabra dice que nueva criatura eres. O sea, en Cristo las cosas son renovadas. Así como Zaqueo, tu vida puede ser renovada en esta noche, aceptando al Señor en tu corazón. Corre, que Jesús va a pasar por allá. Yo te invito a que le diga al Señor: ve a mi casa. Te necesito porque sé que las cosas van a ser diferentes. Y cuando llegue Jesús a tu casa, no dejes rincones guardados. Ábrele todo lo que hay en tu casa. Porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para nosotros es un gran placer. Esto se cree por fe y se tiene por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya lo sabe. Así que bendiciones, Dios te guarde y hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV.